programa previsto para el día de hoy. Vamos a dar la bienvenida al magíster Mauricio Mariles Camacho, quien va a moderar la primera disertación de hoy, denominada Analítica Visual en la Exploración de Datos Heterogéneos, a cargo del magíster Duván Gómez del Tecnológico de Antioquia. Gracias, Valeria. Bueno, muy buenos días para todos. Un cordial saludo a todos nuestros colegas en Argentina. Nuevamente, bienvenidos a la sexta edición del Seminario Internacional de Investigación en Ingeniería de Software, Evento 6 2020. Recuerden, por favor, responder a las preguntas que les permitirá obtener su certificado de participación ingresando al mismo enlace donde hicieron previamente registro, el cual es tesis.tda.edu.co/6-2020. Comenzaremos el ciclo de conferencias el día de hoy con la temática central denominada Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial. La conferencia inaugural se denomina Analítica Visual en la exploración de datos heterogéneos, a cargo del candidato a doctor, el docente Duván Alberto Gómez. La conferencia tratará sobre generalidades de la visualización de datos, la importancia del análisis visual y sus ventajas. Asimismo, se presentará un proyecto de investigación en curso sobre el análisis de información cerebral e inteligencia artificial. Recuerden formular sus preguntas al conferenciante a través del chat de YouTube. Al finalizar, estas preguntas las resolverá el disertante al finalizar su conferencia. Damos entonces paso y nuevamente una bienvenida al disertante Duván Gómez. Hola Mauro, buenos días. ¿Me escuchas? Buenos días, Duván, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo vas? Muy bien, muy bien. No, bueno, me alegra. Bueno, damos entonces paso para que empieces tu conferencia. Muchas gracias, Duván, por tu participación. Gracias a ti, Mauro, y gracias a todas las instituciones que organizan este evento, este Seminario Internacional de Investigación en Ingeniería de Software. Muchas gracias a las autoridades del Tecnológico de Antioquia, del Politécnico, de la Universidad Francisco de Paula Santander, la Universidad de Santander, la Universidad Nacional de Catamarca y el Colegio Mayor del Cauca. De verdad, muchas gracias y muy honrado con esta invitación a participar en este seminario, a compartir un poco del conocimiento que tenemos, de la experiencia que tenemos, y pues una bienvenida a todas las personas que están conectadas en este momento. Espero que la charla sea de su agrado, va a ser un poco informal. La idea es como presentar de una manera muy sencilla conceptos que hoy en día, dada la situación de la pandemia, dada la situación que estamos viviendo, son conceptos y son temáticas que resultan completamente relevantes. Bueno, entonces, como bien lo mencionaba Mauricio, el tema que nos convoca hoy en esta charla es la analítica visual y la exploración de datos. Quisiera iniciar con una motivación o con una exhortación sobre la importancia que están teniendo los datos y que se ha visto, digamos, elevada de manera exponencial debido a las circunstancias como lo mencionaba ahorita. Esta imagen que tengo en este momento es de un estudio que se presentó como creo que es febrero, marzo del presente año, en uno de los diarios de Colombia, que se publican acá en el país, donde pues es evidente la importancia del buen uso de los datos,
por ejemplo, en el caso de las compañías, para efectos de la mejora de la productividad. Pues si bien esta es una visualización estática, pues permite, digamos, entender un poco la percepción que están teniendo las compañías, los diferentes gerentes, las diferentes gerencias del tema de los datos y las ventajas que les da el buen uso de los mismos. Este es un buen ejemplo de la importancia de los datos en este año 2020. Y hay otro que pues resulta pues un poco menos agradable debido a las diferentes consecuencias que ha tenido, el impacto que ha tenido en la humanidad, pero que muestra también la importancia del análisis de los datos y de la visualización de datos, y cómo la visualización de los datos permite tomar decisiones oportunas y permite enfrentarnos en este momento como humanidad a una problemática como la pandemia del COVID-19. Esta gráfica que estamos viendo, yo creo que ya muchos han tenido la oportunidad de visitar este sitio web creado por la Universidad Johns Hopkins, donde se pueden ver los números de la pandemia, los números de infectados, cómo está distribuido, cómo se ha, digamos, ido desplegando la pandemia por el mundo, cómo está en este momento la distribución de esos casos, cómo está la distribución de los muertos, de las personas que lamentablemente pues han fallecido como consecuencia de la pandemia. Y bueno, esto, digamos, presenta un panorama general, pero si hacemos un ejercicio reflexivo más profundo, nos damos cuenta que herramientas de análisis visual, herramientas de análisis de visualización analítica sobre los datos, le han permitido a gobiernos, le han permitido a instituciones, le han permitido a los países responder a esta pandemia con la toma de decisiones de, por ejemplo, cuándo tomar medidas de cuarentena, cuándo tomar medidas de cuarentena estricta, cuáles son los grupos etarios que presentan un mayor riesgo, qué medidas tomar para esos grupos etarios, dónde se requiere mayor inversión para instalar unidades de cuidados intensivos. Todo ese tipo de decisiones que han tenido que tomarse contra el tiempo para responder a este reto de la mejor manera, en los diferentes escenarios académicos, en los diferentes escenarios empresariales o a nivel gubernamental, se han tomado a partir o apoyados mejor en los datos y en la visualización de esa cantidad de datos y la extracción de conocimiento que puede hacerse de ahí. Entonces, pues como lo decía ahorita, pues digamos es un ejemplo un poco triste por los impactos que ha tenido, pero demuestra la importancia que cobra actualmente el tema de la visualización de datos. Otro ejemplo que me gusta mostrar, y tuve la oportunidad de mostrarlo en otro escenario, es este, que es un gráfico que también seguramente muchos ya están familiarizados con él, y que muestra qué está sucediendo, o qué sucede, unos estimados de qué sucede en Internet en 60 segundos, la cantidad de información que se genera. La cantidad de información que se genera por aplicaciones, por plataformas de consumo de video, por plataformas de consumo de audio, de música, por plataformas de mensajería instantánea, plataformas de redes sociales. Bueno, todo lo que se genera en 60 segundos, y esto nos da una dimensión rápida de la cantidad de datos que se tienen disponibles. Entonces, en los ejemplos anteriores, veíamos cómo la toma de decisiones a partir de esos datos y el análisis de esos datos le permite a una compañía mejorar sus índices de productividad, ser más competitivo, mejorar su participación en los mercados, cómo también ese análisis le permite a una humanidad, a un gobierno responder a un reto de una pandemia, y cómo todos estos datos que están ahí, pues se generan en cuestiones pues a velocidades, pues a grandes velocidades, y fuera de eso en una gran variedad, que esa variedad es lo que incluso hace parte del título de la charla, y es esos datos heterogéneos.
Con datos heterogéneos en el contexto que estoy hablando, me refiero a datos que son datos estructurados y datos no estructurados. En otras palabras, datos que se pueden presentar como una hoja de Excel, datos que se pueden presentar en una tabla con filas y columnas, donde las columnas son las variables y las filas son cada una de esas observaciones que se hacen. Y datos no estructurados como datos que están en formatos de video, datos que están en formatos de audio, datos que están en otros formatos, en imágenes. Entonces, a eso me refiero, o a eso nos referimos cuando hablamos de datos heterogéneos. Ustedes lo pueden escuchar también como datos que vienen de múltiples fuentes, datos que vienen de múltiples vistas. Así lo pueden encontrar en la literatura o lo pueden encontrar, digamos, en diferentes publicaciones. Pero entonces a eso se refiere y lo refleja pues la imagen que les describí ahorita. Entonces, la gran pregunta es cómo analizar todos esos datos que están disponibles, que como les mencionaba ahorita pueden verse, como vemos en la diapositiva, se pueden ver de esa manera, o sea, podemos ver una hoja de Excel que extraer conocimiento de esa hoja simplemente visualizando la hoja es una tarea que puede consumir tiempo, que resulta compleja, que no es directa. Lo mismo de un audio, probablemente también, bueno, una imagen puede ser mejor la situación, pero ¿cómo combinar todos esos datos que están disponibles cuando pues pertenecen a un mismo fenómeno, claro está, y cómo extraer conocimiento de esos datos, cómo analizarlos para extraer conocimiento? Entonces, hasta ahora, la respuesta que, pues digamos que hay como tres posibles respuestas, o una respuesta que se divide en tres, como que ustedes lo quieran percibir, y es, pues, lo inmediato sería el análisis estadístico, de manera más reciente entre comillas, y me duele un poco cuando digo reciente, porque pues igual no, el aprendizaje automático tiene ya una cantidad importante de años. Aparece el aprendizaje automático y la tercera opción sería el análisis visual. Entonces, en esta parte introductoria quiero mencionar un poco sobre esos tres aspectos, después profundizaremos un poco en el análisis visual, pero miremos qué pasa con cada uno de esos posibles caminos que se pueden seguir en el análisis de los datos disponibles. Entonces, ¿qué pasa cuando se utiliza análisis estadístico puro y solo análisis estadístico? De pronto, algunos conocen este ejercicio del cuarteto de Anscombe, que es muy conocido cuando se habla de ciencia de datos. Se presenta mucho, yo diría que en casi todas las conferencias, cuando se habla de análisis de datos y de visualización de datos. Y es un ejemplo en el que se tiene un dataset que está, digamos, compuesto por en realidad son cuatro conjuntos formados por X y Y, y cada uno de esos conjuntos pues son una serie de observaciones donde tiene un valor de X y un valor de Y uno podría hacer el ejercicio de analizar directamente la tabla. Probablemente ustedes ya lo están haciendo en este momento y se dan cuenta que llama la atención esta cantidad, esta columna de las X, que son todas 8, solo hay un valor por acá 19. Llama también la atención que, por ejemplo, en los primeros tres conjuntos de datos, las X son todas exactamente las mismas, cambian los valores de Y. Y bueno, suponiendo que uno tuviera estos datos y si quisiera hacer un análisis sobre ellos, simplemente utilizando análisis estadístico, se puede llevar uno, no sé si llamarlo la sorpresa, de que calculando estadísticas básicas sobre ese dataset, se encuentra que la media de los valores de X en los cuatro conjuntos es la misma, la varianza es la misma para los cuatro conjuntos, la varianza en X, la media en Y es la misma, la varianza en Y es la misma, y si se
hace una regresión lineal sobre los 4 conjuntos, todos van a llevar a la misma ecuación de la recta. O sea, tendríamos que para los 4 datasets, la recta que los describe es exactamente la misma. Entonces, eso sucede con la estadística, digamos, una descripción estadística básica. ¿Qué pasa entonces? Vamos a hacer un ejercicio, creo que en estos medios virtuales es más complejo hacerlo, pero voy a mostrarles la siguiente diapositiva. Pues los que ya conocen el ejercicio saben de qué se trata, pero quiero que estén muy concentrados porque la mostraré solo por unos segundos para que me digan si en realidad los 4 datasets son exactamente el mismo. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, no me voy a detener en mirar mucho el chat, pero digamos que a partir del ejercicio yo diría que muchos se dieron cuenta que no es exactamente el mismo dataset. Voy a volverlo a hacer. Asumamos un delay ahí de la red. Pero bueno, estoy seguro que bastaron unos segundos para que muchos se dieran cuenta que no son exactamente el mismo dataset, que la distribución de los puntos en el plano es muy distinta para cada uno de los 4 conjuntos. De entrada, pues estos son los 4 conjuntos, y miren, efectivamente, pues en el cuarto conjunto todos los valores de X están, digamos, en esta columna, y hay un valor atípico por acá. La distribución, el conjunto que mejor describe estos datos, sería el de la parte superior izquierda de la pantalla. Ese es el que, digamos, se acerca más a la regresión lineal que se calcula. Y los demás, pues ustedes se dan cuenta que no tienen un comportamiento que siga la línea que en teoría describe los conjuntos, que una regresión lineal me entregó esa línea y definitivamente los conjuntos no la siguen. Entonces, ahí la importancia de ver los datos en detalle, porque la estadística descriptiva, cuando hago solo un análisis estadístico, se oculta mucha información. Hay mucha información que queda oculta, hay mucha información que no se ve, y el comentario típico es, por ejemplo, imagínense que ustedes van a invertir en una compañía y supongamos que las ventas están siguiendo esta distribución de la parte superior derecha, pero cuando ustedes les presentan, no, es que las ventas están siguiendo esta regresión lineal y dentro de unos cuantos meses estaremos vendiendo el doble o casi el doble, pues ustedes invierten su dinero ahí sin darse cuenta que en realidad lastimosamente la compañía no parece muy promisoria, el tema de las ventas no parece muy promisorio. Entonces, de ahí la importancia del análisis visual, porque el análisis, o sea, y de poder observar los datos en detalle. Entonces, para, digamos, los más... me disculpan que aquí se me olvidó poner la referencia. Este es un paper del 2017. Lo pueden buscar como el Datasaurus. Creo que si colocan en Google Datasaurus, pueden ubicar este paper, este artículo para los más interesados. Se van a dar cuenta que lo que les acabo de mostrar del cuarteto de Anscombe es simplemente un caso particular. Obviamente, pues estos conjuntos de datos han sido creados de manera estratégica para poder visualizar cómo diferentes distribuciones presentan el estadístico. O sea, este caso, si se hace una estadística descriptiva sobre estos mismos datos, llegará uno a las mismas, a la misma media, mediana, a la misma regresión lineal, incluso con el Datasaurus, que espero que lo estén logrando visualizar ahí. Y pues obviamente, como les decía, estos datos son creados de manera estratégica para demostrar eso. Pero eso sucede entonces con el análisis estadístico puro. Ahora, ¿qué pasa con el aprendizaje automático? Y coloco entre paréntesis únicamente porque no quiero que quede el mensaje de que soy un contradictor del aprendizaje automático. Para nada, soy investigador también en el área. Pero, ¿qué puede suceder cuando
un usuario tiene un conjunto de datos y quiere mirar esos datos, qué información hay en esos datos, qué tienen para decirle esos datos, pues un analista que trabaje solo con el tema de Machine Learning, pues tiene un cinturón de herramientas donde tiene todo un conjunto de algoritmos de analítica, de aprendizaje automático, y mete el dataset al conjunto de datos, a los algoritmos de aprendizaje automático, y puede extraer cosas como datos atípicos, puede extraer cosas como grupos de interés o grupos o clusters, y pues eso será lo que le entregue al usuario. Si se dan cuenta, el usuario pues no está muy feliz, que digamos, porque digamos, y eso es la crítica, una de las críticas que tiene que ha tenido, y de los retos en investigación en Machine Learning, cómo hacer que el Machine Learning, los algoritmos de Machine Learning sean más comprensibles para el usuario. Entonces, esto es lo que puede pasar en el aprendizaje automático. Otra cosa que quiero que se enfoquen o que analicen es, miren la dirección de las flechas. Si se dan cuenta, es un flujo de información unidireccional solo pues en dirección al usuario. O sea, es como tenga lo que me entregó el algoritmo de Machine Learning y ya, usted no puede, me perdona la expresión, pero no puede decir ni mu, o sea, no puede reaccionar frente a los resultados, tratar como de ir un poco más allá, porque digamos que ese es el flujo de información del aprendizaje automático, el flujo canónico de la información. Entonces están los datos, yo lo meto a una caja negra. El tema de la caja negra yo sé que también lo han escuchado mucho. Yo lo meto en eso que es una caja negra, saco unos resultados, le entrego eso al usuario y ya. Y muchas veces pues por eso cobran un montón de dinero, cuando no era lo que el usuario quería, no era lo que el usuario esperaba. O sea, puede que sí, están los datos atípicos, algunas cosas, pero generalmente no es lo que el usuario espera. El usuario, pues sí, muy chévere el tema del Machine Learning y el boom, pero él quiere entender qué es lo que está pasando con sus datos, qué es lo que hay en los datos. Entonces, cuando se utiliza solo el tema de aprendizaje automático para construir un modelo, ahí se queda corta la cosa, y ya vamos a ver a qué nos referimos con eso exactamente. Entonces, ahora sí, podemos empezar el tema de la charla. No, mentiras. Ahora sí, hablemos de la analítica visual. Entonces, ¿qué es el cuento de la analítica visual para el análisis de los datos? Entonces voy a traer acá un par de frases de investigadores reconocidos. Este señor es Ben Shneiderman, uno de los investigadores activos más reconocidos en el área de visualización de datos, de visualización de información. Yo diría que uno de los padres del tema, y él dice, el propósito de la visualización es los insights, no las gráficas como tal, que es donde de pronto puede caer uno. Este señor es súper famoso, los invito también pues como a que lo investiguen. Esta otra frase ya es de uno de los profesores que en algún momento hicieron parte del grupo de investigación que como estudiante doctoral pertenezco a la Universidad de los Andes, el profesor John Alexis Guerra. Entonces él llevó un poco más allá la frase y dijo, el propósito del análisis de datos es los insights, no solo los modelos. No solo los modelos. Ahora, este es el profesor José Tiberio Hernández de la Universidad de los Andes, es mi asesor en mi investigación doctoral, y él dice, la visualización es el resultado, la visualización no es el resultado, es un movimiento de apertura a una conversación que debe dirigir a los insights, ¿cierto? Y pues yo no podía hacer el de menos y algo me tenía que inventar, la estoy puliendo,
pero no me podía quedar atrás y la frase que yo estoy puliendo o lo que yo argumento, y que incluso es parte de mi tesis doctoral, es el propósito de la analítica visual es una conversación inteligente entre los datos y el usuario, no modelos incomprensibles ni solo gráficas. Ahí la voy puliendo a medida que voy avanzando en mi investigación. Pero bueno, si ustedes se dan cuenta, digamos, de lo que dicen los grandes investigadores, las personas con experiencia o más, lo que dice este atrevido, es que el resultado de la analítica visual es los insights. Definitivamente el resultado de la analítica visual son los insights. Y los insights, definidos como un conocimiento profundo del problema, o sea, algo que me permita un conocimiento profundo del problema, es algo que sale de los datos. Es algo, o sea, un insight es algo que requiere un conocimiento profundo del problema, que yo lo extraigo de los datos, es algo que no es obvio, y acá, entre comillas, cito o parafraseo a John Alexis, que cuando él dice que algo que no es obvio es porque en algún momento en una charla, un investigador presentaba un modelo de machine learning que realizó con unos datos que muy amablemente la banca, las entidades financieras de Colombia le facilitaron, y este investigador pues presentó todo su modelo, toda la matemática, la rigurosidad matemática que tenía detrás el modelo, presentó incluso también unas visualizaciones que menciona John Alexis muy bonitas, y al final, después de 45, 50 minutos de disertación, llegó a la conclusión que Bancolombia era el banco más grande de Colombia. Entonces, pues, ahí es cuando uno dice, pues, sí, muy chévere los modelos, las visualizaciones, todo, pero para uno darse cuenta, y me excusan un poco o sea, para los que están desde Colombia es evidente, para los que están desde Argentina de pronto no tanto, pero Bancolombia pues es definitivamente la entidad financiera más grande del país, y pues una disertación, un montón de modelos para llegar a eso, pues no aporta mucho. La idea es extraer cosas que no sean obvias de los datos, algo que no se sabía a priori, o de lo que se sospechaba pero no estaba confirmado. Y definitivamente, pues, algo que provoque acciones o decisiones. Eso es un insight. Eso es lo que buscamos cuando hacemos analítica visual. Eso es lo que se busca cuando se hace análisis visual de los datos. Entonces, reconfigurando, rediseñando el flujo de información y el modelo que veíamos ahorita, no sé si recuerdan el de la caja negra, ya el modelo se ve mejor de esta manera. O sea, igualmente tenemos los datos, está el tema de Machine Learning, la estadística necesario. Se trata de abrir un poco esa caja negra para ver qué está pasando ahí, y además no basta con entregarle al usuario lo que entregue el modelo, sino hacer una codificación visual, entregarle información visual al usuario que le permita incluso interactuar con ellos, y ahí con esos datos. Y ahí es donde aparece ese flujo de retorno, que miren que ya no va solo desde los datos hacia el usuario, sino que hay un flujo de retorno donde el usuario interactúa con los datos, interactúa con la visualización, perdón, y ahí es donde yo hablo de esa conversación entre los datos y el usuario. Ahí es donde se da esa conversación entre los datos y el usuario. Entonces, y ya, o sea, las visualizaciones se convierten en métodos de interacción para ajustar probablemente los modelos de Machine Learning, para dar un feedback a los modelos de Machine Learning, para ajustar los parámetros y hiperparámetros de esos modelos de Machine Learning o modelos estadísticos. Entonces, la analítica visual integra
estadística, machine learning, minería de datos y visualización interactiva de datos. Y ahí el usuario está más contento. Ahí el usuario está más feliz con el tema del conocimiento que puede extraer de los datos. De una manera más formal, este gráfico es también canónico en el tema de visualización de datos. Esto es lo que algunos investigadores llaman el diamante del profesor Daniel Keim en este paper del 2008, y es un poco formalizar lo que acabamos de ver, o sea, los datos, las visualizaciones, los modelos, y finalmente el conocimiento, que es lo que hemos llamado los insights hasta ahora. ¿Qué permite eso? Pues combinarlo mejor. O sea, lo que se quiere es aumentar la capacidad del humano en lugar de reemplazarlo, combinando lo mejor de cada parte. O sea, combinando lo mejor de la máquina y combinando lo mejor del humano. O sea, combinando desde la máquina la capacidad de su alta capacidad de cómputo, su velocidad de cómputo, el análisis estadístico, bueno, el manejo de datos, la minería, bueno, la renderización, y del lado humano, la cognición, la percepción, esa inteligencia visual que tiene el ser humano. Entonces se juntan las dos, lo mejor de cada parte, y eso es lo que busca el análisis visual o la visualización de información. Esta es una definición formal que se encuentra en este libro, y básicamente pues hace énfasis en lo que les acabo de mencionar. En la analítica visual lo que se busca son sistemas basados en computador que permitan crear representaciones visuales de un conjunto de datos de manera que las personas puedan realizar una tarea de manera más efectiva. Y ojo que quiero hacer énfasis en esa parte de ayudar a las personas a realizar una tarea de manera más efectiva, porque muchas veces cuando se habla de visualización, y es una de las preguntas que suelen hacer mis estudiantes, o en general las estudiantes de un curso de visualizaciones, ¿y cómo juzgo yo una visualización? O sea, ¿cómo sé que la visualización es buena o que no es buena? Sé que es buena si es como un buen chiste que no hay que explicarlo, eso hace que una visualización sea buena. Sé que es buena porque me gusta y porque al usuario le parecieron los colores bonitos. No, o sea, el juicio, o sea, la forma de juzgar una visualización, de evaluar una visualización, no es subjetiva. Pues no es tan subjetiva. Hay una parte subjetiva, definitivamente, pero no es completamente subjetiva. Una visualización es buena si le permite a una persona realizar una tarea de manera más efectiva. No tiene sentido que yo, no sé, haga una visualización inmersiva, 3D, utilizando gafas de ambientes virtuales, un Oculus Rift, no sé, cualquier dispositivo que ustedes se imaginen. Si todo eso lo hago y después de hacer la visualización se lo entrego, pues pongo al usuario a interactuar con ella, y una tarea que antes le demoraba 15 minutos, ahora por la visualización y por todo el andamiaje de la visualización, le toma 30 minutos o más. Entonces, ahí una visualización no es buena. Entonces, ojo que ahí esa es la parte importante. ¿Y qué es que sea de manera más efectiva? Que pueda hacer las cosas más rápido, una tarea específica la puede hacer de manera más rápida, que pueda profundizar en el análisis, ir más allá de lo que estaba llegando actualmente, que pueda descubrir relaciones, patrones, que pueda patrones entre los datos, estructura dentro de los datos, cosas que no podía hacer antes. Ahí la visualización es buena, que permita que se cumpla con una tarea de manera más efectiva. Entonces, en ese orden de ideas, la visualización permite el análisis exploratorio de datos, permite presentar resultados y últimamente no, o sea, hay un campo fuerte de investigación, hay un área fuerte de investigación donde las visualizaciones les ayudan a los usuarios a entender los modelos automáticos, que era un poco lo que mencionaba ahorita. Ahora, todo eso confluye pues definitivamente en lo que se conoce como los modismos de visualización. O sea, va a ser un poco burdo, pero es la gráfica como tal, ¿cierto? O sea, el modismo
el encoding visual, la codificación visual que yo hago de esos datos. ¿Qué sucede? Puede ser un mapa, puede ser una línea de tendencia, puede ser un gráfico de barras, puede ser unos diagramas radiales. Hay una gran variedad en los modismos de visualización, o lo que se llama los modismos de visualización, dependiendo de la naturaleza de los datos. Si yo tengo datos geográficos, pues definitivamente, pues no necesario, pero, o sea, si la tarea que tengo, mejor, si la tarea que tengo implica la manipulación de datos geográficos, pues un mapa será buen modismo. Si tengo datos temporales, pues hay unos modismos para eso. Si tengo variables categóricas, variables que corresponden a categorías, hay unas visualizaciones recomendadas para eso. Si tengo variables cuantitativas y cuantitativas continuas o cuantitativas discretas, no es hacer un diagrama de barras por hacerlo, ni hacer un diagrama de línea por hacerlo, sino que hay unos modismos recomendados para cada una de esos tipos de variables y de esos tipos de datasets. ¿Y cómo selecciona uno entonces cuál es la mejor visualización o cuál es el mejor modismo para mi conjunto de datos? ¿Cómo es la mejor interacción o qué interacción me conviene más a mí para el tema de los datos que tengo disponibles? Porque como les decía, me muevo en un universo infinito. Me muevo en un universo infinito de posibilidades, pero debo seleccionar, y pongo entre comillas, la mejor visualización. Entonces, de entrada hay unas limitaciones que debo considerar, que son limitaciones computacionales, asociadas, por ejemplo, al tiempo de procesamiento, a la memoria del sistema. Hay unas limitaciones en el humano, en términos de atención, la capacidad de atención, la memoria, la retención. Y hay unas limitaciones desde los display, que son, digamos, en nuestro caso, los píxeles son un recurso precioso, el recurso más preciado que tenemos nosotros a la hora de construir visualizaciones basadas en computador. Y la densidad de la información, pues no queremos un espacio saturado donde se vuelva como una bola de pelos de gato, donde es imposible, digamos, extraer conocimiento. Entonces, de entrada tengo estas limitaciones que debo considerar. El tiempo de procesamiento, sobre todo cuando hablamos de interactividad, ustedes saben que, pues, si no estoy mal, eso está como alrededor de los 300 milisegundos, 400 milisegundos, el tiempo de respuesta en el que ya uno deja de percibir que la aplicación con la que está interactuando es interactiva, valga la redundancia. Si yo oprimo un botón o hago un clic o hago un highlight de una región y no tengo una respuesta en 300, 400 milisegundos, dejo de percibir interactividad en esa aplicación. Lo mismo el tema de la atención, la retención y la memoria son capacidades, digamos, limitadas. Entonces, cuando yo hago la visualización, diseño la visualización, debo tener todo eso en cuenta. Voy a avanzar un poco acá. Recomiendo este libro, y con esto ya voy cerrando esta parte de la charla. Este libro es de la profesora Tamara Munzer, y ella propone un framework de análisis y diseño de visualizaciones, donde básicamente tiene como tres pasos o tres momentos fundamentales, y es la abstracción de los datos, lo que ella llama el what, o sea, qué son los datos que tengo, y es donde caracterizo los tipos de datos que tengo. La abstracción de la tarea es el why, el para qué o el por qué estoy haciendo esa visualización. Recuerden que eso es lo que me va a permitir a mí evaluar si la visualización es buena o no. Y el how, que habla de los modismos, habla un poco de los modismos, de cuáles son los modismos recomendados. Entonces, bueno, esto me lo han preguntado en algunas oportunidades. Entonces, como cuáles son las habilidades que confluyen en este tema de la analítica visual. Los invito a que visiten la página de John Alexis, johnguerra.co, y que lo sigan en sus redes sociales. Es un investigador activo en el área y está constantemente haciendo aportes muy interesantes en el tema de la analítica visual.
Entonces las áreas, pues habilidades que deberían confluir o que confluyen en el momento de la analítica visual es el tema del machine learning, la ciencia de datos, evaluación de experiencia de usuario, diseño de interfaz de usuario, la visualización de información obviamente. Y esto sí es más, digamos, que me han consultado, digamos, qué herramientas hay al respecto, o sea, qué se puede utilizar para este tema de la analítica visual. Pues hay muchas, unas open source, otras de licencia. Tableau es una muy reconocida, pero es de licencia, aunque uno desde la universidad puede pedir licencias académicas para el tema de Tableau. Ya hay otras librerías en JavaScript, como D3, que es una de las librerías más utilizadas y también tiene una comunidad bastante amplia aportando en el tema de visualizaciones. Pues se requiere algo de HTML5, CSS, Node.js y bueno, Python, R. Son, digamos, algunas de las tecnologías disponibles que pues no solo para el tema de visualización de datos o de analítica visual, sino pues en general, pero digamos que estas son claves o importantes en este ámbito. Y con esto concluyo la primera parte de la charla y son como unos take home messages, o sea, como 3 cositas para recordar. Y es primero, la analítica visual integra la estadística, el machine learning, la minería de datos y la visualización de datos. En el análisis exploratorio de datos lo que importa es encontrar insights. Y la analítica visual es una buena forma de encontrar insights. Como lo mencionó Mauro al inicio de la charla, pues quiero robarme otros 5 minuticos para hablar de un proyecto en curso para que vean, digamos, como un caso de aplicación de estas generalidades que les acabo de presentar de la analítica visual. Y mal haría yo en un seminario de investigación en ingeniería de software no presentar un proyecto de investigación en curso. Entonces, el proyecto que les presento hace parte de la investigación que estoy adelantando en mi tesis doctoral y se trata de exploración de información heterogénea con técnicas de análisis visual y aprendizaje automático y específicamente analizando datos del cerebro humano. Este trabajo investigativo lo adelanto bajo la asesoría del profesor José Tiberio Hernández y está, digamos, hace parte del grupo de investigación Imagine de la Universidad de los Andes, donde estoy adelantando, como les mencionaba ahorita, pues mi doctorado. Entonces, el contexto, como lo que les mostraba ahorita, hay una cantidad de información de datos, y datos heterogéneos. Hay datos de imágenes, hay imágenes de resonancia magnética, me excusa que de pronto es su terminología médica, pero es necesario dentro de la rigurosidad que se requiere. Hay imágenes de electroencefalogramas, hay imágenes de tractografía, hay información socioeconómica de los pacientes, y bueno, tenemos muchos datos que pertenecen a un mismo sujeto. O sea, tenemos varias diferentes vistas que pertenecen a un mismo sujeto. Y esos sujetos hacen parte de una cohorte de niños prematuros que nacieron hacia el año 1993, sí, es el 93-94. Y pues hay un grupo de niños que nació prematuro, hay un grupo de niños que nacieron a término, o sea, no fueron prematuros. Y dentro de los niños prematuros hay un grupo de niños que fue a incubadora y otro grupo que fue, que el tratamiento que se le dio fue por medio del método madre canguro. Entonces, hay diferentes momentos en el tiempo donde a esa cohorte de niños se les hizo una serie de exámenes, una serie de medidas,
morfológicas, no sé, antropométricas, de diferentes tipos, y entonces tenemos unas variables que están en las condiciones previas de los padres, previas al embarazo, una información socioeconómica de los padres, tenemos información en el proceso del embarazo, si se presentó alguna patología, cuántos controles tuvo la mamá, y tenemos información del momento del parto, haya sido prematuro o no. En el momento del parto se tomaron unas medidas, y durante el tratamiento, sea a través de madre canguro o a través de incubadora, se tomaron otras medidas. Posteriormente y durante el primer año de vida se hizo seguimiento de todos estos niños con una regularidad de 6 meses, de cada 3 meses más o menos, y se les iba haciendo un seguimiento al desarrollo. Más o menos 20 años después, la Fundación Canguro, que no la mencionaba, pero todo esto es un trabajo de la Fundación Canguro en Bogotá, logró reunir nuevamente recursos para hacer una nueva etapa de este estudio, y 20 años después se hizo un esfuerzo monumental para ubicar a estos niños, y en ese momento se logró contactar nuevamente alrededor del 70% de la población. A ese 70% se le hicieron análisis ya con imágenes médicas, otro tipo de test, y se tiene toda esa información disponible. Y es una información valiosísima, que incluso, digamos, la información del primer año de vida ha sido sujeto, pues es una información que ha sido sujeto a diferentes publicaciones, donde se ha demostrado que el cuidado utilizando la método de madre canguro, de pronto para los que no saben de qué se trata el método de madre canguro, es cuando el niño nace prematuro, y ese tiempo que le hizo falta, ese tiempo, pues me disculpan en los términos médicos, tampoco soy experto, pero ese tiempo intrauterino que le hizo falta, no lo reemplazan, porque no lo reemplazan nada, pero tratan de cubrirlo, haciendo que se mantenga un contacto permanente piel a piel entre el niño y la mamá, o el niño y el papá, de tal manera que se logre pues como un control, entre comillas, un control de temperatura, pues como esa conexión entre el niño y sus padres ha demostrado resultar, pues llevar el niño a niveles de desarrollo iguales, o en algunos casos mejores a los que los lleva una incubadora. Pero pues, o sea, todo esto, digamos, por eso esta base de datos es súper valiosa, y todo el conocimiento que se pueda extraer de esa base de datos ahora que se les hicieron, pues, o cuando se les hicieron los exámenes 20 años después, es valiosísimo. Bueno, me disculpan que esta parte está en inglés, aunque pues en realidad ya han habido algunas diapositivas en inglés, pero esta sí está toda en inglés por efectos, digamos, de presentación en otros escenarios. Pero el problema es que tenemos mucha información heterogénea y grandes volúmenes, hay especialistas de diferentes áreas que quieren extraer información de esos datos, y cuando digo especialistas de diferentes áreas, hablo de pediatras, neurólogos, psicólogos, trabajadores sociales, mucha gente dentro de la Fundación Canguro que quieren mirar el conocimiento, extraer el conocimiento que está en esos datos. Entonces hay una cantidad enorme de datos. El análisis efectivo de esos datos usualmente requiere que se utilicen muchas herramientas. Hay que abrir un programa para ver las imágenes, hay que abrir otro programa para ver la información socioeconómica, hay que abrir otro programa para mirar el electro. Entonces, cuando el especialista tiene que manipular tantos programas y no hay como una conexión entre los diferentes tipos de información, eso hace que sea más difícil el análisis de los datos, tome más tiempo y se omita información. Entonces queremos como ir sobre ese problema con una propuesta desde la analítica visual, y para eso seguimos un poco el framework de la profesora Tamara Muldner de la abstracción de los datos, abstracción de la tarea y abstracción de los modismos. Entonces acá tenemos las tareas de análisis que usualmente hace un especialista,
por mencionar, ellos, una tarea de análisis es mirar, simplemente comparar el volumen del hipotálamo entre el grupo que nació a término y el grupo que nació pretérmino, o compararlo entre los que fueron a incubadora y los que fueron a madre canguro. Entonces, esas son tareas que ellos suelen hacer, y esas tareas le guían a uno cuáles son las consideraciones que debe tener en el diseño de la herramienta o del framework que se quiere desarrollar, de la metodología que se quiere desarrollar. Este es el diamante del profesor Kim que veíamos ahorita. Entonces, lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer en nuestra investigación, o lo que estamos haciendo en nuestra investigación es, esta es una versión light del diagrama, pero queremos impactarlo en esa parte del modelo. O sea, acá donde está el modelo es donde nosotros queremos impactarlo, y acá en la visualización con diferentes formas de interactividad, pero queremos una exploración proactiva, donde no todo el conocimiento o todo lo que se extraiga dependa del especialista, donde el especialista no sea el que tiene que definir, o sea, todo dependa de su experiencia para saber qué variable ver contra cuál variable, o sea, hacer un diagrama de dispersión entre dos volúmenes del cerebro, porque probablemente los especialistas más experimentados sepan que ahí puede haber algo, pero los especialistas menos experimentados no tienen ese conocimiento. Entonces la idea es una metodología que, indiferente de la experiencia del especialista, le permita ir sobre esos datos de manera proactiva e inteligente y extraer conocimiento. Esa proactividad, pues nosotros la vemos como el análisis de esas características, estas features que mencionamos acá, esas características que están en esos datos. Y bueno, el trabajo que va en camino, pues son algunas herramientas de interacción, donde se visualizan, digamos, los grupos que fueron pretérmino, diferentes variables. Esta herramienta se está construyendo. No entro en más detalle, uno, por efectos del tiempo, y dos, porque pues digamos es una investigación en curso que esperamos publicar más adelante. Bueno, creo que me pasé del tiempo. Y bueno, muchísimas gracias. Ese era el cuento que tenía para hoy. Espero pues por lo menos haber generado inquietudes en los participantes, inquietudes para que vayan y busquen fuentes como qué es este cuento de la visualización de datos, de cómo ahorita con el tema de la pandemia, la industria 4.0, la cuarta revolución industrial, la revolución industrial 4.0, todo esto, cómo pueden sacar provecho y cómo pueden, cómo es un área de investigación activa y bastante activa en este momento. Muchas gracias, quedo abierto si hay alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran que profundice, no sé si de pronto salió alguna duda. Mauro, no te estoy escuchando, no sé si tú me escuchas. Listo, sí. Ya. ¿Me escuchas? Sí, ya, perfecto. Ok, no, muchas gracias, Duan, muy interesante tu charla. Bueno, algunas de las preguntas que surgen sobre tu interesante charla es, desde tu perspectiva, ¿cuál crees que son las competencias que deben tener todos aquellos que desean incursionar en esta temática de la analítica de datos o analítica visual? Mauro, muchas gracias por la pregunta, muy interesante, muy buena. Sí, generalmente, y por eso de pronto, perdón, me voy a mover acá en la presentación. Esta gráfica resume pues de manera muy general las áreas o las habilidades que confluyen en el tema de la analítica visual. ¿Y qué son esas habilidades? Porque en la analítica visual no se trata solo de visualización de información. Esa es una de las habilidades que se debe tener, cómo crear visualizaciones que cumplan con su propósito o con la tarea para la cual fueron diseñadas. Entonces, digamos que desde habilidades desde el conocimiento, más que herramientas, no me voy a referir a herramientas, si quieren ahorita volvemos también sobre la gráfica de las herramientas,
es, ya que la analítica visual es la integración de la estadística, o sea, tener buenas bases de estadística es importante. El conocimiento en estadística es importante, el conocimiento en machine learning es importante, en algoritmos de aprendizaje supervisado, algoritmos de aprendizaje no supervisado, porque de entrada lo más básico y inmediato en lo que me puede apoyar a mí los algoritmos de machine learning es en reducción de dimensionalidad. Imagínate que yo tengo un dataset con cientos de variables, cientos de columnas, y yo estoy limitado a 2 dimensiones. En la pantalla tengo 2 dimensiones. En el mejor de los casos puedo tratar de hacer una metáfora de 3 dimensiones en la pantalla, pero de ahí no difícil más, pues, por no decir imposible. Entonces, algoritmos de machine learning, por ejemplo, para reducción de dimensionalidad, como análisis de componentes principales, como TSNE, que son algoritmos que hacen parte del aprendizaje automático y lo que me permiten a mí es generar visualizaciones de esos datasets multidimensionales. Conocer también sobre diseño de interfaz de usuario, como lo vemos ahí en la diapositiva, es importante, obviamente. Creo que se dejó de compartir la pantalla. Ya. Y bueno, yo diría que esas un poco de data mining, también importante, son como habilidades, precisamente porque son áreas que se integran en la analítica visual. No se necesita ser experto en cada una de ellas, pero que no le sea a uno completamente extraño terminología o algoritmos propios o técnicas propias de esas áreas. Excelente, Juan. Muchas gracias. No, Mauro, muchas gracias a ustedes. Pues la cuñita al final, no sé si estaba ahí. Perdón, se me fue más de la cuenta. Acá está. Para cualquier duda adicional, si quieren, ahí dejo mi cuenta de Twitter. Pueden escribir por ahí o el correo que pues se me olvidó ponerlo, pero duan.gomez34. Nos aseguraremos que de pronto lo puedan ver pues, o lo puedan tener. duan.gomez34@tda.edu.co. Excelente, Juan. Bueno, igual ahí está tu red social, Twitter, Dago Gómez B, para aquellos que desean de pronto comunicarse contigo y resolver de pronto alguna inquietud. Exacto. Por ahí a veces publico cositas interesantes. Qué bueno, muy bueno seguirte entonces. Gracias, Mauro. Y nuevamente Excelente. muchas gracias por la invitación y a todos por la atención. Gracias, Duan. Bueno, muy bien. Nos sobra invitarlos nuevamente a que se inscriban a las conferencias para aquellos que de pronto no han podido inscribirse. El enlace es tesis.tda.edu.co/6 2020 /. ¿Listo? De igual forma, allí mismo ustedes van a encontrar, permítanme un momento si me permite compartir la pantalla. Ok, acá mismo sobre este enlace ustedes van a poder encontrar pues diferente información sobre el evento. Aquí en registrarse ustedes pueden diligenciar por favor todos los datos para inscribirse al evento y poder obtener su certificación de participación siempre y cuando pues ingresen y se registren a mínimo 6 conferencias, de las cuales ustedes van a poder encontrar aquí la programación del evento. Y aquí mismo en registro asistencia a conferencias, ustedes van a encontrar unos formularios que corresponde a el registro de su número de documento de identidad, el cual utilizó al momento de registrarse,
De igual forma, aquí va a encontrar dos preguntas claves de las cuales el disertante pues estuvo conversando durante la conferencia. Simplemente selecciona las respuestas a cada una de estas dos preguntas y posteriormente le da en enviar respuesta. De esa forma, pues quedará registrado que efectivamente pudo asistir a la conferencia. Recuerde que son 6 conferencias como mínimo para que ustedes puedan obtener su certificado de participación. De igual forma, sobre esta misma página ustedes van a encontrar el enlace, el cual dice asistencia a talleres. Aquí tenemos el taller número 1, que corresponde a construcción de arquitectura de Big Data a cargo del Magíster Faider Flores. De igual forma, pues acá digita su número de documento de identidad en este recuadro y de igual forma responde a una pequeña pregunta que el disertante durante el taller pues formulará, y aquí ustedes van a colocar su respuesta. Posteriormente le dan enviar respuesta y así va a quedar registrado su número de documento para las asistencias. Bueno, informarles también que a las 3 de la tarde, hora colombiana, 5 de la tarde, hora argentina, tendremos el primer taller, construcción de una arquitectura de Big Data, a cargo del Magíster Faider Flores Valencia. Y hoy a las 6 de la tarde, hora colombiana, 8 de la tarde, 8 de la noche, hora argentina, tendremos la conferencia Inteligencia Artificial, ¿estamos preparados?, a cargo del doctor Lucas César Usal. Bueno, le damos un agradecimiento por haber asistido en este primer ciclo de conferencias. Los esperamos entonces que puedan asistir tanto al taller como a la conferencia que se va a realizar el día de hoy a las 6 de la tarde en Colombia, 8 de la noche en Argentina. Y de igual forma, recuerden que el evento comienza hoy y finalizaría el día viernes. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un feliz día.